Ok, buenas noches. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las aplicaciones educativas de la teoría de Piaget. Realmente, bueno, el objetivo de este tema es primeramente que podamos como descubrir y conocer la aplicación de esta teoría en la parte del aprendizaje, en la parte educativa, que es el aspecto que vamos a vincular el día de hoy. Sobre todo pues pensando que toda la teoría que aporta Piaget mucho tiene que ver con esta revolución y evolución de la educación y de la función que ejerce el docente dentro de las aulas. Pasamos ahora con esta parte de la teoría de Piaget a conocer lo que es la nueva escuela y a dejar lo que es la educación como un tanto ortodoxa, en donde el docente era una figura muy activa, era una figura principal en esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a conocer un poco más sobre lo que es el docente, pero desde una parte pasiva. Veo que ya se están conectando por ahí algunos de los alumnos. Espero que podamos ir resolviendo algunas de las dudas conforme a ustedes les vayan surgiendo. Bueno, vamos a retomar un poco lo que es la temática del día de hoy y al final vamos a dejar un pequeño espacio para alguna duda que les vaya surgiendo. Realmente la importancia de hablar el día de hoy de lo que es la teoría de Piaget y su aplicación hacia la parte educativa es el tema que culmina con nuestra materia y es donde vamos a ver un poco reflejado todo el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de este módulo. Bueno, como bien les comentaba hace un momento, Jean Piaget pues, es una persona que aporta muchos aspectos muy importantes a lo que es tanto la parte de la psicología evolutiva enfocado a los niños como también la parte educativa. Hoy en día hay escuelas que hablan de una educación constructivista. El día de hoy vamos a entender realmente desde el aporte de la teoría piagetiana qué realmente es la educación constructivista, ¿no? Y bueno, pues para empezar un poquito y contextualizar, pues bueno, Jean Piaget era suizo y nace en 1896 y fallece en lo que es 1980. Realmente él fue una persona como de formación en la biología y durante toda su práctica profesional y durante la parte en la que se está capacitando, él siempre estuvo trabajando en su universidad, en alma mater de la cual él egresa, ¿no? Entonces, al final de esta formación y de trabajar en la universidad de su ciudad natal, él abre un centro en donde labora y tiene él a la cabeza esto y donde habla un poco del desarrollo de la epistemología, ¿no? De la evolución. Y mucho como enfocado a la parte evolutiva del niño. Es bien importante que podamos señalar las aportaciones que hace Piaget. Piaget realmente es la primera persona en la cual, para hablar de inteligencia y de desarrollo, se enfoca mucho en tres aspectos bien importantes y es la persona que empieza a considerar esta parte del desarrollo de los niños, ¿no? Que él decía que un verdadero desarrollo en el niño tiene mucho que ver la parte cognitiva, pero también jamás vamos a poder dejar de lado la parte afectiva y la parte social. Entonces es donde empezamos a visualizar al niño desde una parte más integral, la evolución y la formación. También es como bien importante que podamos partir de la inteligencia y cómo concebía Piaget de esa inteligencia. Él hablaba de que, bueno, la inteligencia no solamente es algo que se da de manera heredada, que es un factor muy importante que contribuye, sin embargo, mucho va a tener que ver con este desarrollo de la inteligencia, la estimulación y la experiencia que rodea al niño, la parte social, y cómo él vaya estimulándose poco a poco a través de la convivencia social, a partir de la familia, de las actividades, etcétera. Pero sobre todo, quien va a determinar este desarrollo es el mismo niño a través de esta tendencia que él va a tener a investigar, a manipular, a preguntar, a la curiosidad del niño. Pues ahora vamos entendiendo un poco por qué se parteaguas de la escuela nueva, donde el alumno es visualizado como la parte más activa y el docente pasa a ser una parte como más pasiva, más de guía, más de tutoreo dentro del aula. También es como bien importante que podamos hablar de los conceptos básicos que aporta lo que es la teoría de Piaget.
Y bueno, como les mencionaba, pues para Piaget la inteligencia es toda aquella conducta que se presenta y que nos va a ayudar al ser humano a adaptarse o bien a readaptarse. Para él, la persona está usando su inteligencia y está desarrollándola a través de los eventos que va teniendo en la vida cotidiana, ¿no? Esta también es una parte muy rescatable de la teoría de Piaget porque él habla mucho de que el conocimiento tiene que ver con el ámbito que lo rodee, ¿no? Y que realmente la manera en que el niño puede aprender de manera significativa es que nosotros traspolemos ese conocimiento al día, al que no podamos como lo que enseña la escuela se quede solamente en la escuela y que los ejemplos que demos para resolver problemas, por ejemplo, matemáticos, nada tengan que ver con su vida cotidiana. Al contrario, que a la hora de que le pongamos un problema matemático, el niño sea algo que esté a su edad, como al ir a la tienda, por ejemplo, de la cafetería de la escuela, ¿no? Ese sería un problema que podemos traspolar a la vida cotidiana. Y bueno, Piaget hablaba también que la inteligencia resulta de un proceso de adaptación que se verifica de manera permanente entre la persona y el ámbito que lo rodea, como la parte social, cultural. Y que este proceso pues siempre va a tener que relacionarse de manera simultánea con dos conceptos bien importantes, que es la asimilación y la acomodación. Para Piaget, todas las personas hacen uso de la asimilación en la manera en la que interactúan e intervienen en su entorno, lo que le permite integrarse a él y conocerlos mediante este mecanismo. Es decir, el cómo yo voy a ir entendiendo los estímulos que voy teniendo de mi vida cotidiana, del mundo circundante, ¿no? Y también la inteligencia se va a desarrollar mucho con la acomodación, que bueno, es esta continua transformación interna que las personas hacen, ya que cada nueva experiencia con el medio o consigo mismo implica una modificación de las estructuras mentales y de los comportamentales preexistentes. Es decir, yo ya asimilé que a lo mejor la convivencia con mis compañeros tiene reglas sociales, tiene reglas de convivencia. Ok, pero conforme voy creciendo, estas reglas de convivencia me van exigiendo cada vez más. Entonces, yo ya entendí que si llego al aula, pues tengo que pedir permiso para entrar, ¿no? Esta fue una asimilación en mi primer día de clases, por ejemplo. Sin embargo, la acomodación va a tener que implicar que ya una vez que esté dentro, pues también tengo que pedir permiso para salir y entonces voy acomodando lo que inicialmente entendí, el permiso para entrar, ahora también el permiso para salir. Y esto sucesivamente lo vamos a hacer a lo largo de la vida. Muchas personas como con una orientación más neurológica de las neurociencias con la psicología, pues hablan de lo que se le llama como la plasticidad cerebral, que es esta capacidad para ir aprendiendo cosas nuevas. En Piaget lo denominamos asimilación y acomodación. Hay también 4 aspectos bien importantes y muy característicos de lo que es la teoría de Piaget. En este caso está lo que es el esquema, las estructuras, la organización y la adaptación. Realmente lo que tiene que ver con la organización y la adaptación es un atributo como una característica muy particular de la inteligencia. Sin embargo, todos al final de que los destinamos van a ver que se relacionan un poco, que finalmente tienen que ver en este proceso del uso de nuestra inteligencia, ¿no? Los esquemas, por ejemplo, al principio Piaget los denomina como comportamientos reflejos, pero que posteriormente, conforme vamos creciendo, estos son como movimientos voluntarios hasta que con el tiempo llegan a convertirse en operaciones mentales. Por ejemplo, los bebés, ¿no? Cuando tienen hambre, lloran porque tienen el hambre y porque aparte esa es su manera de comunicarse. Para ellos no hay todavía un lenguaje bien desarrollado como lo hay ya conforme van creciendo los niños, ¿no? Sin embargo, estos esquemas se van a ir acomodando, o sea, yo lloro y entiendo que entonces, como acto, viene de respuesta la mamá a alimentarlo. Conforme el niño va creciendo, sus esquemas se van a ir modificando y él va a entender que el pedirlo, el solicitarlo, ya viene la manera como de cubrir esta necesidad de alimento, ¿no? También la parte de cualquier otro tipo de conducta que conforme vamos creciendo, lo vamos desarrollando, son los esquemas que vamos aprendiendo. Vuelvo a hacer el ejemplo de las reglas de convivencia, porque mucho de la teoría de Piaget tiene que ver con la parte social. Al principio los niños son egocéntricos por naturaleza. Conforme van creciendo y van pasando de estas etapas de desarrollo que Piaget denomina estadios, vamos entendiendo cómo los esquemas van cambiando, ¿no? Ya más adelante, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la ley de la conservación
Entonces, al principio un acto reflejo es algo es más porque ya no tiene la misma forma. Y conforme voy creciendo, mis esquemas van cambiando y voy entendiendo que a lo mejor 1 kilo de algodón es lo mismo que 1 kilo de madera. Aunque la madera es más pesada, aunque el algodón es más ligero, evidentemente, si lo ponemos en 1 kilo, van a pesar exactamente lo mismo. Pero al principio el niño entenderá que puede ser más la madera porque es una barra larga o porque es más pesada que el simple algodón que es delgado, ¿no? Esos son los esquemas que se van modificando conforme nos vamos desarrollando. Ahora, también tiene que ver la parte de la definición de la estructura, que es este conjunto de respuestas que se ha adquirido del exterior. Es la manera en la que vamos integrando los esquemas, ¿no? Yo creo que la manera de entender lo que es un esquema y una estructura, lo más claro es el hacer una metáfora como con nuestro archivero. O sea, el archivero lo abrimos y tenemos cajones que vienen divididos por separadores que nos van determinando que tal archivo va perteneciendo a tal tema, ¿no? Esa es nuestra estructura y lo que hay dentro de los cajones de manera separada por categorías son nuestros esquemas, el cómo lo vamos cambiando lo que está dentro. Entonces, esa es la manera como más comúnmente podemos hablar de lo que es la mente y la inteligencia para comprender lo que es el esquema y la estructura. Finalmente, la organización, como les mencionaba, que es esta característica muy positiva de la inteligencia, es la que se va informando a través de las etapas del conocimiento y es lo que nos va a conducir a las conductas diferentes en situaciones específicas, el que podamos actuar de manera con los procesos, por ejemplo, la observación. No solamente vemos y podemos sacar características y diferencias, sino que para este tipo de observación vamos a tener un proceso. El paso 1 es observar a la cosa, el proceso 2 es describirla, el proceso 3 a lo mejor es el compararla, el proceso 4 es el diferenciar cuál es la observación directa y la indirecta. Ese es un proceso. En la teoría de Piaget es a lo que conocemos como la organización. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente hablamos de la adaptación, que también es otro tipo de característica que Piaget le atribuye a la inteligencia. Y que bueno, él define que es adquirida por la asimilación, mediante la cual se adquiere nueva información, y por la acomodación, la cual se ajusta a la nueva información, que mucho tiene que ver con esta parte de los esquemas que vamos teniendo, ¿no? Mi manera de adaptarme es el yo entender que un concepto que yo tenía de algo puede transformarse en algo más, ¿no? Es como la parte de la tesis y la antítesis, los valores y los antivalores. O sea, yo entiendo que todas las personas tenemos que ser respetuosas y honestas. Sin embargo, conforme me voy desarrollando, mi inteligencia me ayuda a comprender o logro entender que también hay personas que no son honestas y que existen aquellas personas que son deshonestas y mienten, ¿no? Entonces, estoy adaptándome a este tipo de relación social y aparte estoy asimilando y acomodando algo que yo había entendido inicialmente. Piaget hablaba de la división del desarrollo cognitivo desde 3 aspectos que nos van a ayudar a entender lo que es el mundo también que nos rodea. Las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, que son los 4 estadios y los 3 procesamientos de la información que más adelante vamos a ver. Ahorita, por ejemplo, las etapas del desarrollo cognitivo vienen divididas por etapas. Ya por ahí estuvimos revisando algunos trabajos en sus retroalimentaciones. Yo les comentaba en los mapas y en los diagramas de árbol que ustedes me realizaban que es bien importante que vayamos planteando las edades en las cuales tentativamente se desarrollan estas etapas. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a ser profesionales que van a estar frente a un grupo de responsables de estos niños. Y a la hora de que ustedes vayan identificando y focalizando ahora a sus chicos, de los cuales tengamos que trabajar de manera más particular con lo que ahora se denomina ajustes curriculares. Esta es la parte desde donde vamos a iniciar, ¿no? De identificar, ¿sabes qué? Este niño está en estas características de la primera etapa y yo ya estoy dando un segundo o tercero de primaria, por ejemplo. Él tendría que estar teniendo otras características. Entonces, realmente, el que podamos identificar cada etapa con la edad aproximada nos va a ayudar a conocer qué alumno se está quedando atrás, qué alumno es promedio y qué alumno está despuntando antes, ¿de acuerdo? Porque ustedes en su vida profesional como docente siempre van a trabajar de manera muy coordinada también como psicólogos de la escuela.
Y eso es lo que les va a ayudar a que podamos desarrollar un aprendizaje significativo en cada alumno de acuerdo a sus necesidades educativas que vayan presentando. Entonces, por ejemplo, en la etapa sensoriomotriz, Piaget los ubicaba entre los meses de nacido hasta los 2 años, ¿no? Y él hablaba de que es cuando empiezan a hacer uso como de la imitación, de la memoria, del pensamiento. Empiezan a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando son ocultados, pasan de la acción refleja en las actividades dirigidas a metas. Pues bueno, si ustedes se fijan las características de la etapa sensoriomotora, tiene mucho que ver con las características del desarrollo de un bebé cuando ve a la mamá y no la ve, ¿no? Cuando piensa que la mamá deja de existir, y entonces en esta transición es cuando entiende que si a lo mejor la mamá sale del cuerpo, la mamá no murió, no desapareció, la mamá está, puede hacer otras cosas y va a regresar. Es cuando el bebé entiende la parte de la autonomía a través del gateo, del caminar, ¿no? Es este desprendimiento que él también tiene que tener y que realmente el que ellos caminen, pues el objetivo es el desarrollar su independencia y aprender a moverse por sí solos. En la parte preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, está el desarrollo gradual, el uso del lenguaje y la capacidad para pensar de manera simbólica. Es capaz de pensar lógicamente en las operaciones unidireccionales y le resulta difícil considerar el punto de vista de otras personas. En esta etapa, yo creo que todos sabemos que los niños son egocéntricos por naturaleza. A veces juegan solos, no prestan sus juguetes, hay niños que tienen que vivir la llegada de un hermano y entonces es cuando comprendemos por qué es como tan complicado el aceptar esto por las características en la etapa de desarrollo que se encuentra de acuerdo a lo que nos planteaste ayer, ¿de acuerdo? Ok, en las operaciones concretas, que Piaget nos los ubica entre los 7 y los 11 años, que es lo que más o menos abarca la primaria baja, es donde vemos que son capaces de resolver problemas concretos de manera lógica, de manera activa, entienden algunas leyes de la conservación y es capaz de realizar lo que es la clasificación y establecer algunas series, y entiende el concepto de reversibilidad. Si alguno de ustedes ha estado ya en contacto directo haciendo prácticas profesionales en las aulas, entenderá cómo podemos vincular estas características y cómo estas características nos ayudan a realmente atender los contenidos que hoy en día la Secretaría nos pide. Realmente el diseño del contenido curricular que tienen los niños en primero, en segundo, en tercero, no es así como, bueno, se nos ocurrió el método, sino que realmente hay personas que investigan y que conocen las etapas del desarrollo de los niños y comprenden que ese material curricular van a poder comprenderlo a los niños de este tipo de niveles educativos, ¿no? ¿Por qué? Porque sus características cognitivas, sus características de desarrollo se empatan con el mapa curricular o con el contenido curricular que se pide a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de resolver problemas de manera más lógica y activa, es porque en esta etapa es donde el pensamiento nuestro tiene su mayor desarrollo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si hablamos de la ley de la conservación, de la parte de la clasificación, bueno, los niños es donde aprenden a hacer secuencias, campos formativos, campos semánticos, perdón, donde aprenden a separar en diferencias, en donde aprenden a unir o a variar en características iguales y donde pueden sacar 1.000.000 de clasificaciones y donde entienden la parte de la reversibilidad, que es esta parte de lo hago, lo vuelvo a hacer y bueno, puedo solucionarlo. La parte de la ley de la conservación es un ejemplo muy conocido, lo que Piaget hacía con los niños, que era poner en una jarra de agua, la pasaba a otro contenedor que tenía una forma diferente y entonces los niños pensaban que por ser un contenedor más alto y la jarra se redondita y chaparrita, el segundo contenedor tenía más agua, ¿no? ¿Por qué? Porque visualmente la forma de la jarra es totalmente diferente. Bueno, en las operaciones concretas los niños ya comprenden que el hecho de que la misma cantidad de agua que está en la jarra redonda la pasa al segundo contenedor que es delgada y alta, entienden que es el mismo litro o litros de agua. Es la misma cantidad de agua que está pasando. Lo único que pasa es que la forma en la cual está el contenido es diferente.
Es igual que la barra, por ejemplo, cuadrada que nos venden de plastilina en la papelería. Si la mostramos a un niño, él va a entender, bueno, esa es la plastilina de manera rectangular. Si ustedes esa misma barra la hacen redonda, los niños en etapas anteriores podrán pensar que por la barra ser más grande o la bola por ser más pesada, en alguna había más plastilina como inicialmente estaba. Nuestros chicos en las operaciones concretas, al ver lo que ustedes están haciendo de la barra de plastilina y pasarla a una bola de plastilina, ellos van a entender que la cantidad es exactamente la misma, que lo único que cambia es la forma, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, la parte de las operaciones formales que puede descontar a partir de los 11 años hasta adelante y que lo vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida, es donde son capaces de resolver problemas abstractos de manera lógica. Su pensamiento se hace más científico y donde desarrolla interés por los temas sociales e identidad. Bueno, y es donde entendemos que la parte moral, el desarrollo moral, empieza en nuestros niños. ¿De Por eso es importante que en esta edad, que bueno, si se fijan es como entrar a la adolescencia, en la parte emocional, la parte de la empatía, siempre la estemos reforzando constantemente, porque son las necesidades que nos está siguiendo los chicos en estas etapas y sobre todo, porque su desarrollo ya está preparado para entender la concepción del valor, del amor, por ejemplo, que aunque no es algo que vemos, es algo que podemos definir y es algo que podemos sentir. Esa es la parte abstracta que empiezan a entender nuestros niños. Y bueno, los tipos de conocimientos que también les comentaba, que Piaget desarrolla de una manera muy concreta y que quiero explicarles también de una manera muy breve. La teoría de Piaget es muy amplia, realmente es muy interesante, es muy bonita. Y sobre todo para la parte docente, híjole, nos ayuda a tener muchas respuestas. Sin embargo, pues bueno, el factor tiempo el día de hoy es algo también bien importante que tenemos que considerar. Quiero dejarles un espacio de duda para que podamos resolverla. Entonces, bueno, retomando la parte de los tipos de conocimientos, de ayer nos habla de 3 tipos de conocimientos, y bueno, ustedes ya lo van a vincular con las características de desarrollo que acabamos de platicar. El tipo de pensamiento típico tiene que ver con lo que el niño observa, siente, escucha, saborea y huele, ¿de acuerdo? Aquí intervienen mucho los sentidos. A través de los sentidos es como el niño se desarrolla con el mundo exterior y a través de estos sentidos el niño podrá hablar y ver sus características en color, en textura, en tamaño, en forma. Entonces es donde puede rescatarse la habilidad de clasificación, de descripción, etc. que sería así. Por otra parte está lo que es el pensamiento lógico-matemático. El pensamiento lógico-matemático es donde después se desarrolla la parte de la clasificación, de la seriación y el concepto de número. En clasificación, bueno, constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales los objetos se reúnen, por ejemplo, por semejanza, o los podemos separar por diferencias. Es donde se define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ellas sus subescalas. Bueno, generalmente en conclusión, las relaciones que se establecen son semejanzas, diferencias, pertenencias, etc. Es como el relacionar un poco con los objetos, encontrar una manera de relacionarlos. Y entonces es donde encontramos el concepto de alineación. ¿Qué es la alineación? La alineación puede ser en una sola dimensión, pueden ser continuas o discontinuas, es en donde los elementos que escogemos tienen que ser similares en algo. Por eso es que yo se me hacía como una manera muy clara de clasificar por alineación, es decir, algo que es igual, todas las manzanas rojas, ¿no? Todas las manzanas rojas, aunque ya más adelante nosotros podemos tener la capacidad de decir que están las manzanas rojas chiquitas, las manzanas rojas grandes, las manzanas no tan rojas, las manzanas rojas con florecita. Aquí la alineación solamente nos respeta el que son frutas y manzanas y el rojo, ¿de acuerdo? También está lo que es los objetos colectivos. En los objetos colectivos son como las colecciones de 2 o 3 dimensiones solamente, formadas por elementos semejantes y que constituyen una unidad geométrica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si partimos entonces de que la alineación es únicamente una característica del objeto, los objetos colectivos ya nos permiten hacer la diferenciación de 2 características.
Por ejemplo, los triángulos y que son de colores, ¿no? Tengo triángulos amarillos y tengo triángulos rojos o azules, ¿no? Esa es la clasificación en la cuestión de los objetos colectivos, el que podemos identificar dos características. En la clasificación de objetos complejos, es iguales características, pero con elementos heterogéneos, por ejemplo, formas geométricas y figuras representativas en la realidad, ¿no? Tengo a lo mejor triángulos, aunque son de diferentes colores, y tengo cuadrados, aunque son también de diferentes colores. ¿Qué clasificación estoy haciendo? Color y figuras geométricas. Aunque tengo un triángulo azul y un cuadrado también azul, pero también tengo un triángulo rojo al igual que el cuadrado, aquí son los objetos de manera más compleja. Y esto tiene que ver con la parte de la seriación que muchas veces empezamos a hacer con los alumnos. El cómo de manera secuenciada nos van a ordenar los objetos con este tipo de características. Y por último, en la clasificación está la colección no figural, que puede ser en dos situaciones, en pareja y tríos, o en algún momento donde se agrupen o se abarquen más y que puedan a su vez dividirse en subcolecciones. Por ejemplo, si rescatamos el ejemplo del alineamiento, que son las manzanas, en la colección no figural, entonces los vamos a separar. O sea, vamos a separar y hacer conjuntos de manzanas. Entonces, aunque yo ya tengo mi primer conjunto, tengo a manzanas, que las voy a separar en amarillas, en verde, ¿no? Pero también tengo manzanas rojas. Y entonces de aquí, de este tipo de colores que tiene la manzana, también las voy a separar en el tamaño. Quiero buscar la característica de las manzanas por tamaño, entonces independientemente del color, ahora las voy a separar por las grandes, las chicas y las medianas, ¿de acuerdo? El concepto de mediano también es algo que se va desarrollando en las operaciones concretas, porque este término es algo complicado de entender para los niños. De hecho, en las primeras etapas del desarrollo para Piaget, mediano no existe, o sea, solamente pueden percibir grandes y pequeños. Y bueno, también como un desarrollo del pensamiento lógico matemático está la parte de la seriación. La seriación es una operación lógica que a partir de un sistema de varias referencias nos permite como establecer las relaciones comparativas entre los elementos de un mismo conjunto y que nos permiten o que nos puedan ayudar también a ordenarlo de acuerdo a sus diferencias. Ya puede ser en un orden que vaya ascendiendo o descendiendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las seriaciones numéricas que muchas veces hemos tenido en nuestras pruebas psicométricas, ¿no? Nos ponen el ejemplo de 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué número completa la serie? Bueno, yo ya sé que sería 12 y 14 y entiendo que en esta seriación va en un conjunto de números de múltiplos de 2 en 2 y que va en orden ascendente. Esa sería una característica de la seriación. O al revés, si pongo 10, 8, 6, 4 y 2, entendería que entonces son múltiplos de 2 en 2 y que van en orden descendiente, ¿de acuerdo? Estas son las características de la seriación. Y la seriación puede dividirse en transitiva y en reversibilidad. La transitiva consiste en poder establecer de manera pues como más deductiva la relación existente entre estos elementos que no hayan sido como comparados de manera efectiva a partir de otras relaciones que sí han sido establecidas. Y la parte de la reversibilidad es esa posibilidad que podemos concebir de estas dos relaciones de manera inversa, es decir, que cada elemento es como mayor que los siguientes y el menor que los anteriores, que son mucho la seriación, las secuencias numéricas las que nos ponen en las pruebas de admisiones, que era este ejemplo que yo les ponía de los múltiplos de 2 en 2, tanto de manera ascendente o de manera descendente, ¿de acuerdo? Y bueno, la parte también de la seriación nos habla pues de que tiene sus etapas. La primera etapa es esa capacidad de hacer parejas y tríos, es decir, formar parejas de elementos colocando un pequeño y luego el otro más grande y así sucesivamente. O bien, bueno, las maestras, por ejemplo, de preescolar o de primero de primaria les hablan como hacer escaleritas numéricas, ¿no? La segunda etapa sería como por ensayo-error, es decir, que el niño ya logra como la serie pero con alguna dificultad para ordenarlas de manera completa. Y la tercera etapa pues finalmente es cuando el niño puede realizarlo de manera sistémica y puede identificar, a lo que me refiero por sistémico es
¿Cuál es el orden en el cual se está haciendo esta seriación? ¿En múltiplos de cuánto? ¿O en números pares, impares, primos, enteros, etcétera? Y sobre todo, va descendente, va ascendente, se está brincando tres múltiplos, etcétera. O sea, realmente esas son las etapas en las cuales la seriación se va desarrollando. O sea, tengo parejas y tríos, tengo ya una facilidad para hacerlo, aunque no logro completarlo. Y por último, logro identificar qué tipo de seriación es la que estoy llevando en este ejercicio. Y bueno, la clasificación y la seriación, por consecuencia, nos dan lo que es el concepto de número. Número, bueno, finalmente es este concepto como más lógico de la naturaleza, donde se puede como distinguir de manera más física o social, ya que nos ayuda como a conocer mucho las propiedades físicas de los objetos. Piaget hablaba, por ejemplo, que lo que es el desarrollo social es el que nos ayuda a entender lo que nos rodea hacia afuera, o sea, el niño y la relación con la parte social. Y el pensamiento lógico matemático es lo que le va a ayudar al alumno a entender un poco el mundo, pero más de manera interna, no es como más la parte que yo puedo entender y concebir cognitivamente hablando. Y bueno, también está lo que es el desarrollo social, que puede ser de manera convencional o no convencional. ¿Y cuál es la diferencia? Pues es bien importante el entender que de la manera convencional son todas aquellas reglas de convivencia. El entender que si llego, saludo, si me voy, me despido, si quiero participar en el aula, levanto la mano, si alguien está hablando, entonces tengo que guardar silencio para escucharlo, que tengo que formarme en la fila, que tengo que respetar turnos. Esta es la parte de la convencionalidad, las reglas sociales, las normas de convivencia sanas. Y en la parte no convencional está el comprender todo aquello que tenga que ver con la parte de los valores. O sea, yo como persona entender lo que es la bondad, lo que es la felicidad, lo que es el amor, lo que es la gratitud, la pasión, etcétera. Por eso, si ustedes se fijan en el desarrollo de las etapas, en la última etapa es donde vamos a entender esta parte. Y no quiere decir que el desarrollo social no va a existir en el niño, por ejemplo, sensorio motriz. Sí existe, aunque está en formación, está en desarrollo, ¿no? Entonces, esa es la parte del desarrollo social. Y bueno, finalmente Piaget le daba muchísimo peso a lo que era el desarrollo del conocimiento lógico-matemático. Para él, tanto el conocimiento físico como social, mucho tenía que ver o mucho tenía que verse influenciado un poco por la parte del desarrollo lógico-matemático. Aunque él hablaba pues de que para él era muy importante el concebir no solamente al alumno en conocimiento dentro del aula, sino también social, pues para él era como el pensamiento lógico-matemático se encuentra en la parte física, se encuentra en la parte social, ¿no? Y no porque estemos hablando de matemáticas, sino de la concepción que yo les estaba explicando, como las características de asimilar, de acomodar, de clasificar, de seriar, etc. Y bueno, ya para terminar, que es la parte medular finalmente de mi exposición del día de hoy con ustedes, es hablar un poco de las implicaciones que el pensamiento piagetiano pues tiene directamente con el aprendizaje. Y bueno, para eso es importante como hablar de los principios generales que el pensamiento ha aportado, bueno, que la teoría piagetiana ha aportado al aprendizaje. Y que son, bueno, los objetos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de las actividades del alumno, que es lo que yo les hacía mucho énfasis, el traspolarlo a su vida cotidiana. De nada va a servir si yo hablo del peso de una casa iglú, y en México, por ejemplo, no hay tantas iglús, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de que es mejor una casa de calidad de madera o una casa de mejor calidad de ladrillo, por ejemplo. Los contenidos no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural. Es decir, todo es importante en cualquier etapa del niño. Los contenidos que vea él en el aula no solamente es meramente curricular, sino que si nosotros podemos traspolarlo a su vida cotidiana, probablemente es algo que necesite en este momento por sus características de desarrollo. El punto 3 sería que el principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método del descubrimiento, que yo les comentaba. No solamente la inteligencia es algo hereditario, sino que el desarrollo de la inteligencia mucho va a tener que ver con la curiosidad que la misma persona tenga para seguir desarrollando y estimulando
a su inteligencia. Es como si nosotros pensáramos que por hecho de tener, por ejemplo, un título universitario, pues ya tenemos todo el conocimiento de educación. No, tenemos que tener esta curiosidad de seguir investigando, ¿de acuerdo? De seguir buscando, de seguir empatando un poco nuestra vivencia profesional con alguna otra teoría que también me guste. No me voy a casar nada más con Piaget. Piaget es la base de, pero hay más teorías también bien importantes, ¿no? Y sobre todo este gusto por saber y conocer. Decía Juan Inés de la Cruz que estudiar para ignorar menos, ¿no? Entonces, esta es la parte de este principio piagetiano. Y luego el aprendizaje es un proceso constructivo interno, es decir, desde mí está este desarrollo, no está responsabilidad de nadie más. El aprendizaje depende del nivel del desarrollo también del sujeto, por eso es que yo les hablaba que es muy importante que podamos ubicar por edades las etapas de desarrollo, para que podamos saber qué niño nos está saliendo de las reglas, qué niño se nos está quedando y qué niño está evolucionando de manera adecuada, ¿de acuerdo? Vamos a evitar decir que de manera normal, porque pues, finalmente la normalidad es algo muy relativo, muy interpretativo a cada persona. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva, es decir, lo que yo les decía de la acomodación, de la plasticidad cerebral. Hoy aprendo esto, pero tengo que tener la capacidad de que el día de mañana puedo aprender algo más y lo puedo reestructurar de una manera correcta. El desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones cognitivas, que era como lo que yo les mencionaba del valor, el antivalor, la tesis y la antítesis. La interacción social favorece el aprendizaje, este es un principio muy importante de Piaget, y la experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución del problema e impulsa el aprendizaje. Muchos teóricos hablan de que la inteligencia es esta habilidad para resolver problemas. Bueno, ya vemos que también Piaget lo sustenta. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento, que es este aprendizaje interactivo. Hay teóricos mexicanos como Ángel Díaz Barriga, que habla del aprendizaje situado, ¿no? Habrá otras escuelas a lo que le llaman la parte del aprendizaje colaborativo. Es bien importante el que permitamos a nuestros alumnos el que argumenten, el que expresen su punto de vista y que no solamente sea la parte de la memorización lo que esté presente en el aprendizaje. Y bueno, ¿en qué son las implicaciones o en dónde están las implicaciones educativas de la teoría de Piaget? Yo lo veo y lo visualizo y lo planteo en dos aspectos, que es una propuesta pedagógica, que es lo que la Secretaría de Educación nos brinda año con año, que son nuestros planes y programas, nuestros libros que vienen sustentados de esta investigación de lo que la evolución, por ejemplo, psicogenética que Piaget nos ofrece, ¿no? Es este diseño de los programas educativos, de los métodos de enseñanza, de la didáctica que vamos a implementar dentro de nuestras aulas. Ahí es donde Piaget interviene, donde nosotros tenemos que traspolar lo que Piaget nos explica. Y también en los demás, pues en las investigaciones psicopedagógicas que vayamos haciendo, que es como esta parte de los estudios en que los conceptos de la teoría de Piaget están mayormente presentes, ¿de acuerdo? Y bueno, les dejo las fuentes de consulta. Sí, y estoy viendo que por ahí fueron ingresando de manera paulatina ustedes, chicas, entonces ya no tenemos mucho tiempo. Les hablo el audio por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, porque ya estamos cerrando y estamos dentro del tiempo de marco. Dulce, Belinda, Sandra, ¿me escuchan? Sí. Ok, ya para ir cerrando la clase, chicas, ¿alguna duda? A ver. Ay. ¿Me escuchas? Sí, claro. Ok. Bueno, yo tengo una duda más que nada como en la aplicación. O sea, Okay. yo trabajo más bien con jóvenes. Okay. Y si estos chicos tienen alguna, digamos, alguna etapa no resuelta, ¿cómo puedo yo hacerle? Porque sí me encuentro con chicos en la preparatoria que les es difícil hasta asociar. O sea, entonces, ¿cómo podría hacer eso? Bueno, Sandra. Bueno, realmente para dar un poquito de respuesta rápida a tu duda, hay muchos programas que tienen que ver con el desarrollo de nuestras habilidades del pensamiento.
que precisamente surgen con esa necesidad que tú percibes en alumnos ya adultos, ya casi adultos, ¿no? Que son los jóvenes de prepa, los jóvenes de secundaria. Estos programas de desarrollo vienen un poco a reforzar estas habilidades que desgraciadamente en México hemos dejado muy de lado porque hemos tenido muchos cambios en nuestros currículum que la Secretaría nos va ofreciendo, ¿no? O sea, antes era como muy metódico, muy apréndete esto, y entonces dejamos de lado la parte de las habilidades del pensamiento. Un programa que es magnífico, que es baratísimo, que es muy bueno, es el de desarrollo de habilidades del pensamiento de HP de Margarita A. de Sánchez, que viene en Editorial Trillas y que viene dirigido a los jóvenes de preparatoria. Lo ideal sería que ellos recibieran 1 hora diaria, sin embargo, los planes curriculares no nos lo permiten. Entonces, la manera en que tú pudieras desarrollarlo sería con esta parte, o sea, el trabajar mucho los mapas mentales, por ejemplo, para desarrollar en ellos la capacidad de sintetizar la información. ¿Y cómo sintetizamos? A través de la clasificación, de la discriminación de lo más importante, de lo más irrelevante, ¿de acuerdo? A la hora de hacer, por ejemplo, trabajos que no solamente sean en libreta, una estrategia es que los pongas a hacer, no sé, se me ocurrió un juego de mesa. Y ahí viene la parte de la clasificación, de la separación, de identificar cualidades y diferencias en los objetos, ¿no? Un ejercicio a lo mejor antes de iniciar con tu tema de la clase, si das clases por horas, pues pones un ejercicio de pensamiento inmediato, ¿no? ¿Qué observan? Esta imagen. Vamos a hacer las características de esta imagen. Muy bien, ahora vamos a compararla con la imagen B, que es ¿en qué son semejantes? ¿En qué son diferentes? ¿No? ¿Cómo saben que son así? ¿Los han tocado? ¿Los han sentido? ¿Los han tenido? Esa sería una estrategia a lo mejor que a ti te pudiera ayudar un poco a resolver estas carencias que estás identificando en tu población escolar. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien que tenga alguna otra duda, chicas, ya para ir cerrando? Ok, bueno, ya estamos dentro del tiempo de espera. Me da mucho gusto que se hayan dado un poquito el tiempo de estar presentes en la clase. Les repito, el factor tiempo siempre es algo bien importante que nos está limitando. Cualquier duda, pues sigo sus órdenes a través de los mensajes que tenemos en plataforma. Y bueno, finalmente, este es el tema con el que vamos a cerrar la materia, que para mí era bien importante que podamos empezar a rescatarlo. Les pido, por favor, que en sus trabajos vayamos haciendo uso de este tipo de vocabulario para irnos familiarizando y darle mayor profesionalismo a los trabajos que vamos entregando. ¿De acuerdo? Pues bueno, les repito, sigo a sus órdenes. Que tengan bonita noche. Por ahí estoy ya en plataforma revisando los trabajos y cualquier duda por ahí estamos. ¿De acuerdo? Ok, gracias. No, de nada. Hasta luego.